Don Quijote de la Mancha es una obra literaria magistral escrita por Miguel de Cervantes, considerada una reliquia de la literatura universal. Publicada en dos partes, en 1605 y 1615, la novela es una sátira ingeniosa en contra de la literatura de su tiempo y presenta una profunda reflexión sobre la realidad y la fantasía. La historia sigue a Alonso Quijano, un hidalgo enloquecido por su interés en los libros de caballería. Convencido de ser un caballero andante, adopta el nombre de Don Quijote y se embarca en aventuras absurdas con su fiel escudero Sancho Panza. A través de las aventuras de estos personajes, Cervantes explora la tensión entre la realidad y la ilusión, cuestionando la naturaleza misma de la verdad. El protagonista, Don Quijote, encarna la lucha contra la decadencia de los ideales caballerescos en una sociedad cambiante. Su visión romántica del mundo choca con una realidad que se burla de sus aspiraciones heroicas. A través de episodios cómicos y trágicos, Cervantes teje una narrativa que va más allá de la mera parodia, explorando la psicología de los personajes y la naturaleza de la percepción. La estructura narrativa única de la novela, con la incorporación de un autor ficticio, que comenta sobre la obra, añade capas de complejidad. Don Quijote de la Mancha es también una reflexión sobre la influencia de la literatura en la vida y la percepción del individuo. La obra se convierte en un espejo que refleja las obsesiones y anhelos de sus personajes, así como una crítica a una sociedad que ha perdido la conexión con sus propios mitos. Dicho esto, una pequeña sinopsis de la historia sería: Don Quijote de la Mancha narra las peripecias de Alonso Quijano, un hidalgo enloquecido por la lectura de libros de caballería. Convencido de ser un caballero andante, adopta el nombre de Don Quijote. Junto a su leal escudero Sancho Panza, se embarca en aventuras que desafían la realidad. La novela es una sátira que reflexiona sobre la lucha entre la realidad y la fantasía, explorando la decadencia de los ideales caballerescos en una sociedad cambiante. Cervantes, a través de su obra maestra, no solo parodia los tropos literarios de su época, sino que también profundiza en la psicología de los personajes y cuestiona la naturaleza misma de la verdad y la creación literaria. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.